Hola, en este tutorial quiero estrechar la pierna de un pantalón vaquero. Lo voy a estrechar de arriba a abajo, incluyendo también la cintura. ¿Veis? Ya lo tengo aquí marcado. Es bastante lo que necesita estrechar. ¿Veis? Aquí tengo los alfileres. Lo primero que tenemos que hacer es darle la vuelta al pantalón y marcar con el jaboncillo donde están los alfileres. Vamos a empezar. Le damos la vuelta al pantalón y le quitamos los alfileres. Ahora ponemos el pantalón al revés. Ahora estamos en la cintura. Medimos lo que necesitamos estrechar, que son 4 centímetros. Descosemos esta parte de la cintura. En la cintura también he quitado la trincha, porque me molestaba y la he quitado. Ahora encaramos una pierna con otra. Cogemos alfileres y ponemos una costura con la otra, una encima de otra. Y ponemos alfileres por donde está el jaboncillo. En el bajo también descosemos este poquito. Bueno, mira, ya lo tengo aquí, todo con los alfileres encima del jaboncillo. Y ahora lo que voy a hacer es cortar lo que me sobra, dejándole 1 centímetro de costura al pantalón. Aquí en las caderas, como hay más tejido por el forro del bolsillo y además tenemos el remarche aquí, típico del vaquero, lo vamos a cortar un lado y después el otro. En este caso, como es tanta cantidad lo que necesita meterle al pantalón, ¿ves? El remarche, al cortarlo, se echa fuera. Ahora lo tengo aquí separado, ya esto es una pierna sola. Como lo hemos cortado, está aquí. Ahora vamos a ponerle unos alfileres de arriba abajo para después coserlo. Bueno, los alfileres los he puesto a 1 centímetro y antes de pasar a la máquina de coser voy a cortar aquí la cintura, lo que necesito. ¿Ves? Lo pongo al derecho, aquí está la unión, lo que va a ser la costura, y por aquí estiro la cintura, lo pongo aquí justamente donde va a ser la costura de las caderas y dejo como 1 centímetro para la costura. Corto y ahora me voy a este lado y lo mismo. Pongo así recto y dejo 1 centímetro de la costura, dejo 1 centímetro.
¿Veis? Y esto va a ser la cintura ya cortada. Bueno, la costura la sobrehilamos, que ya la tengo sobrehilada, y ahora le echamos un pespunte, un cargado, el típico cargado, aquí en las caderas. La cintura ya la tenemos cortada y ahora unimos, encaramos la parte de adelante, hacemos una costura de 1 centímetro. Aquí es importante que coincidan los lavados típicos del vaquero. Abrimos las costuras, doblamos la parte esta de aquí arriba, le ponemos una aguja gorda de unos 120 y también el hilo es del torsal, también grueso. Pasamos el pespunte, una puntada también grande, la máxima que tenga la máquina se la ponemos. En la parte de atrás, la costura abierta, la doblamos hacia adentro, metemos bien el pantalón. Y ahora le ponemos la presilla. Bueno, aquí está el pantalón ya terminado, ¿veis? Las caderas, el pespunte típico de aquí de la cadera, la unión por aquí dentro, ya estáis viendo el acabado. Y si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta. No olvides suscribirte.